Capítulo de la fe, Hebreos capítulo 11. Amén. Vamos a leer unos versículos ahí, la historia, la porción que le correspondió a Moisés. Está desde el versículo 23 en adelante. Amén. Vamos a leer esta porción, Hebreos capítulo 11, versículo 23 en adelante. Hasta el 20, yo creo que hasta el 29, si leamos toda la parte que le corresponde a él. Amén. Gloria a Dios. Cuando lo tenga puede decir amén. Esta noche bajo el título El precio del galardón. Ese es el título del mensaje, el precio del galardón. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escogido por sus padres por 3 meses. Escondido por sus padres por 3 meses. Porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aprehensión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Gloria a Jesús. Ponga su Biblia a un lado y hagamos una oración más para que el Señor nos hable en esta noche. Señor Jesucristo, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada en esta noche que va a ser predicada, Señor. Que cada pensamiento de los corazones que está aquí, Señor, sea sometido a la voluntad tuya, Señor, a oír tu palabra, Señor Jesús. Que esta palabra, Señor, tenga un efecto en la vida, Señor, de mis hermanos, Señor, en esta noche, Señor. Muévete con poder y gloria, Señor. Haz la obra en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que tú nos bendigas, oh sí, Señor, y nos guardes, Señor. Y que sea, Señor, esta palabra haciendo el efecto que tiene que hacer, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Grite gloria a Dios y puede sentarse. El precio del galardón, capítulo 10, 11 y 12 de Hebreos, es una síntesis de lo que trata la fe. Y no trata necesariamente la fe superficial que la gente tiene por entendido en su conocimiento racional, en su conocimiento de la definición de lo que las culturas, de lo que las costumbres nos han enseñado acerca de la fe, porque la fe se define en términos seculares como una creencia, como las creencias que hay y que las creencias que se han pasado de generación en generación, que se han pasado de padres a hijos, que se han pasado de naciones a naciones, de culturas a culturas. Aquí estamos hablando de una fe que va mucho más allá de las costumbres, una fe que va mucho más allá de las creencias humanas. Es algo que trasciende los cielos, porque estamos hablando de un poder sobrenatural en la cual es Dios actuado de una manera poderosa, donde aquí el autor y el consumador de esta fe es Jesucristo mismo, es Dios mismo el que la hace realidad, el que la efectúa, y es el operador de la fe en las vidas de las personas. Así que nosotros podemos analizar a través de este capítulo, desde su definición en los primeros versículos, pero en el capítulo 10, al terminar, y habla sobre las advertencias de lo que es pecar deliberadamente, de lo que ya no hay sacrificio más por los pecados. Ya una vez el Señor murió, y para qué pisotear la sangre del Señor, y para qué descuidar una salvación tan grande. Pero termina ya dándole un preámbulo a lo que iba a empezar a hablar de lo de la fe, y muy importante, porque la fe la consistencia de la fe se encuentra en esperar en Dios. En otras palabras, la fe se centra única y exclusivamente en Dios, no se centra en ninguna otra cosa. Mucha gente quiere confundir la fe, inclusive en la iglesia.
inclusive cuando está sirviéndole a Dios como un ministerio. Es que Dios me llamó a mí para hacer esto, para hacer lo otro, y yo tengo fe de que Dios lo va a hacer en mí. Y el centro de mi vida ya no viene a ser Jesús, sino viene a ser lo que yo necesito hacer para Dios. Y a veces empezamos a hablar más a la obra de Dios que al propio Dios de la obra. Aleluya. Y se vuelve un error, porque la fe no tiene que ver nada con eso. La fe tiene que ver y se centra con poner los ojos solamente en Dios. Aleluya. Porque Él es el único que tiene el poder para sostenernos sin caída. Aleluya. Así que es importante que nosotros entendamos cómo funciona y cuál es el principal objetivo de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como hombres y mujeres de fe. El capítulo 10 termina desde el versículo 37: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Está hablando de que nosotros debemos estar esperando al que ha de venir por nosotros, que el objetivo de nosotros es velar y orar para no caer en tentación, y para que cuando el Señor venga nuestras lámparas estén llenas de aceite. El objetivo del cristiano no es de ser próspero y de llenarse de dinero y de llenarse de riquezas temporales y de llenarse de cosas materiales, porque todas las cosas van a perecer y van a acabar, pero el que espera en el Señor tendrá nuevas fuerzas. Pero dice: todo pasará, cielo y tierra pasará, pero mis palabras, dijo Jesús, no pasarán, son eternas. Así que nosotros debemos esperar al eterno, no debemos esperar en lo que es temporal y perecedero. En eso se centra el evangelio. El evangelio está centrado en Dios. Dios es el centro, es el eje central de lo que nosotros creemos. Y nosotros, el único objetivo que tenemos como cristianos y como hijos de Dios es en agradarlo a Él, es en servirle a Él, es en darle nuestra vida a Él. Por eso cuando Satanás tentó al Señor y lo puso allá arriba, el Señor le dijo a él: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo que quiere decir que nosotros los cristianos, o los hombres, los seres humanos, fuimos creados para dos cosas. Fuimos creados para adorar a Dios y para servirle. Para nada más hemos sido creados. Aleluya. Nosotros dedicamos nuestra vida, nuestro tiempo y dedicamos nuestras fuerzas en muchas cosas que tenemos que hacer. Claro que sí, pero qué pesar que ese no es el centro de nuestra existencia. Porque cuando llega el tiempo, cuando llega la hora, cuando ya envejecemos, cuando ya los hijos se van de la casa, cuando ya el cónyuge se muere, ya uno queda solo y viejo, uno se pone a pensar, a mirar su vida y va a decir: ¿y yo para qué estuve en este mundo? ¿Será solamente para engendrar hijos y para que los hijos ya se olviden de uno y yo quedar solo? Y usted se va a dar cuenta que todos, cuando ya el ciclo de la vida da la vuelta y cuando ya llega la hora, empieza a quedarse solo y solo y solo y solo y solo, y el hombre muere solo y al polvo viene de donde volvió. Por eso fue lo que Job decía. Aleluya. Por eso él no maldijo a Dios, porque él sabía que el ciclo del hombre al final iba a quedar igual que cuando nació. Lo que es del polvo vuelve al polvo. Aleluya. Entonces, ¿para qué fui creado? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es el objetivo de mi vida, de mi existencia? Existen en la psicología varios momentos, crisis existenciales, que suceden durante varias épocas de la vida. Y la solución de ellos está, en inglés le llaman the midlife crisis, la crisis de la vida, en la mitad de la vida, pues, para traducirlo, que es la crisis que cuando uno ya está en sus 30, 40, ya uno empieza a mirar atrás y se empieza a sentir mal de lo que no alcanzó, de lo que no hizo. Entonces ya está casi en la mitad de la vida y ahí empieza una crisis, porque empieza a mirar y a decir: bueno, ¿y qué hice con mi vida? ¿Para dónde fui? ¿Qué fue lo que hice? Y pone todo uno en balanza. Yo sé que a todos les ha pasado eso. Y si estás joven y estás adolescente, aprovecha este momento, pero no lo aproveches para desperdiciar el tiempo, sino para aprovecharlo. Estudia y prepárate y haz lo que más puedas, porque cuando llegues a un punto ya no vas a poder hacer nada.
Y ahí no hay nada que valga. Los amigos que tuviste, adiós, no se van a volver a ver nunca más. Las fiestas y todo lo que se disfrutó se perdió, y lo que quedan son deudas y problemas. Y ahí eso es difícil. Y toda una vida uno viviendo para pagar deudas, pagar biles y para sostenerse y sobrevivir, no es algo muy agradable que digamos. Y no es algo que llame mucho la atención. Por eso hay que aprovechar el tiempo. Por eso el Eclesiastés, el predicador, decía: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. Aleluya. Porque cuando lleguen los días malos, ahí no va a haber nada que se pueda hacer. Entonces a la mitad de la vida uno se pone a mirar: ¿y cuál era el centro? ¿Cuál era mi objetivo? ¿Qué era lo que yo tenía que lograr para poder tener el éxito? Y la palabra éxito tiene muchas definiciones, y cada uno define el éxito según lo que le gusta, según lo que quiere hacer. Para nosotros los músicos el éxito es ser el mejor músico, pero el que no es músico, ¿eso qué le importa? Eso no le interesa para nada, pero tiene otras cosas que son su éxito. Y cada uno tiene una definición de lo que es el éxito en lo personal, en lo que vive su vida, en su crianza, en todas las cosas que lo influyeron a su alrededor. Tiene que ver mucho con la definición que tiene cada individuo acerca de lo que es el éxito. Entonces cada uno le da una definición única, pero al final, cuando se logra ese éxito, se da cuenta de que no se ha logrado nada. Entonces vemos a los grandes hombres, y qué ambición de poder tienen. Yo me pongo a mirar a Trump y yo digo: ese man, ¿qué necesita? Y qué ambicioso. Quiere poder y quiere poder y quiere poder. Ya tiene el mejor puesto del mundo y no se conforma, porque no logra llegar a ese punto. Se quiere hace que todo el mundo lo odie, pero hace lo que sea, y lo logró. Ha tenido éxito en todo lo que ha logrado. ¿Quería imaginar que ese loco iba a llegar a donde está? Nadie se lo creyó. Pero vea, fue sacando a uno, fue sacando a otro, fue sacando a otro. Acabó hasta con todo el mundo. Y se paró donde quería pararse, pero todavía quiere más. ¿Por qué? Porque cuando se miran su propia vida, se dan cuenta de que ese puesto no era lo que ellos necesitaban. Qué triste, ¿no? Se da cuenta que las eminencias realmente sí satisfacen, pero no son el centro de la vida. Aleluya. 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 Lo siento si recibiste malas noticias en esta prédica, pero quiero que encuentres tu punto central en esta noche. Y todos lo aprendieron. Todos lo aprendieron. Si usted lee la Biblia, los personajes bíblicos lo aprendieron. Dios no tuvo exclusividad con ninguno. Dios no tuvo ninguno consentido. Si usted analiza la Biblia bien y usted lee la palabra de Dios bien, usted se va a dar cuenta que ninguno fue consentido de él. Podríamos decirle que el que más pudiera parecerse a un hijo consentido sería David, porque David le tocaba el corazón a Dios. Es más, dice la Biblia que él era conforme al corazón de Dios. Imagínese usted. Pero ¿cómo lo hizo pagar el precio a David el Señor? Lea la Biblia y usted se va a dar cuenta que David duró 35 años huyendo de Saúl. Pero eso no era huir de aquí, era huir que lo iban a matar. Dios no tiene hijos consentidos porque Dios quiere enseñarle a todos cuál es el centro. ¿Cuál es el centro del universo? Allá dentro de uno. Nosotros estudiamos astronomía, y en la astronomía estudiamos el espacio y tratamos de buscar los núcleos y tratamos de buscar la explicación de cada una de las cosas del universo. Pero ¿sabe cuál es el misterio más grande? El misterio más grande no son los agujeros negros, no es la expansión del universo. ¿Sabe cuál es el misterio más grande que existe dentro del universo? El corazón del hombre, el centro de lo que está dentro del hombre. Eso nadie lo puede saber, nadie lo puede investigar, nadie lo puede conocer. Solo el Creador conoce el corazón de los hombres. Por eso el Señor decía: y conociendo sus corazones, porque sabía cuál era la intención de cada uno. ¿Quién más va a conocer
conocer tu corazón, ni tú mismo lo conoces, porque tú hoy amaneces de buen genio y mañana no quieres saber de nadie, y un día amaneces alegre y al otro día quieres matar a todo el mundo. Ni siquiera tú mismo te conoces a ti mismo, pero hay uno que sí te conoce, el Creador. Aleluya. Él te hizo desde el principio y Él sabe lo que tú no sabes de ti mismo. Aleluya. Por eso el Señor le enseñó a cada uno según su forma cómo tenía que aprender la lección, cómo tenía que aprender a encontrar el punto central. Porque el eje central de la vida, el mismo Señor, ya después de cerrar el libro, ya lo dijo todo. El centro es el Señor y no hay otro fuera de mí. Y lo que Isaías estaba diciendo no lo entendieron ninguno de ellos. Pero ya cuando el Señor se le manifestó al profeta Juan ahí en la isla de Patmos, claramente el Señor se lo mostró. No solamente se lo dijo, sino se lo mostró. Él lo vio con sus propios ojos y él vio de que no había otra cosa. Es más, en Apocalipsis capítulo 22 dice que ya no existía nada, ya no había nada, ya no había ni mundo ni universo, no había nada, y lo único que estaba allí era el trono blanco y estaba el que estaba sentado en el trono, y no había otra cosa. El Señor le dejó claro que después de borrar todo esto que está alrededor, lo único que queda es el eje central, que es el Señor Jesucristo. Si Jesús no es tu eje central, estás perdido, estás acabado. Vas a durar poco tiempo en la iglesia, no vas a durar mucho tiempo, o quizá de pronto dure mucho tiempo, pero en cualquier momento te vas a ir. Porque el que no tiene como punto central a Jesús no puede sostenerse. Por eso el Señor dijo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el Señor lo dijo ahí entonces en Hebreos capítulo 10: mas el justo, preámbulo de lo que es la fe, mas el justo, citó lo que decía en Habacuc capítulo 2. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Lo que quiere decir es que hay que seguir derecho y no puede retroceder. Una vez me llamaron un hermano me llamó en estos días y me dijo: hermano, tengo una pregunta. Me dijo: bueno, pregúnteme, mi hermano, de la casa de restauración ahí en Queens. Y me preguntó: hermano, si alguien se aparta del Señor, ¿el Espíritu de Dios se va de él o permanece en él porque ya fue bautizado? Y yo le dije: hermano, si alguien se aparta del Señor, el Espíritu del Señor se va ipso facto de su vida. ¿Sabes lo que significa ipso facto? Inmediatamente se vuela, porque el Señor no va con el pecado. No, hermano, pero es que él habló en lenguas, es que el nombre de Jesús fue invocado en él. Lo siento mucho, pero la Biblia dice que el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí, dice el Señor, y lo ha rechazado. Y si el Señor vomita al tibio, ¿dónde aparecerá el impío? Porque el impío es el que se aparta. ¿A dónde aparecerá el impío y el pecador si con dificultad el justo se salva? Así que la enseñanza que nos da esta palabra es de que la única manera que existe, la única solución, la única forma, el único método que existe es seguir a Jesús incondicionalmente y no mirar atrás. Yo sé que, bueno, no es el mensaje de pronto que usted está esperando, pero es el que usted necesita. De eso estoy seguro. Porque vamos a aprender a ser hombres y mujeres de fe. Vamos a aprender a ser hombres y mujeres que nos sostengamos en el Señor, pase lo que pase. Aleluya. Pero nosotros, termina el capítulo 10, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración.
para preservación, perdón. Preservación. ¿Qué es preservar? Que se mantenga, que se conserve. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Dijo el Señor Jesucristo. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Así que lo que el hombre necesita para sostenerse en Dios es fe. Ahora vamos a explicarlo con el ejemplo. ¿Cuál es el precio del galardón? Todo lo que el hombre hace, todo lo que el hombre siembre, eso segará. Y no se refiere a lo malo. Nosotros utilizamos este versículo para decir, si eres un mentiroso vas a segar mentira. Y es verdad, pero no se refiere, esto es algo subjetivo. No se refiere a algo malo, se refiere a todo. Así que el que siembra, dice que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Aleluya. Entonces quiere decir de que lo que yo siembre, eso voy a cegar. Si tú te vas a una universidad y te metes allá 8 años, ¿qué vas a cegar? Un título universitario, un doctorado quizás, un máster, un bachelor, lo que usted quiera, dependiendo del tiempo. Y todo lo que el hombre hace va a recibir un resultado de lo que hace, sea bueno o sea malo. La pregunta en esta noche es, ¿cuál es el precio del galardón? Pero ¿cuál galardón estamos hablando? Y quiero confrontarlo a usted esta noche. Quiero que haga una autoevaluación y usted se mire a sí mismo y diga, ¿cuál es mi galardón? Una buena pregunta para esta noche. ¿Cuál es el galardón? Yo podría decir, el galardón es mi familia, es mi esposa, mi hija, bueno, a veces ya ni los cónyuges ya no se quieren, a cierto punto ya se han de querer. Entonces ya quitan eso y ya ponen solamente los hijos, ¿no? Ya 20 años de casados. ¿Cuál es su usted quiere más? A mis hijos. ¿Usted por qué está? Por mis hijos. Y el gordo barrigón ese de ahí. Eso es por la misericordia de Dios. Qué triste, ¿no? Eso no debería ser así. Pero bueno. Y pregúntele a volver. El 99.9% le van a decir eso. 10 años o más. Antes eso supuestamente eso es una luna de miel. Aunque ya ni dura ni 2 años eso. Pero así es. ¿Cuál es el galardón? Y usted dice, bueno, mi galardón es este. ¿Cuál es el precio del galardón? Miremos a Moisés para terminar el mensaje. Fíjese lo que está hablando Hebreos, el escritor de Hebreos, sobre Moisés en cuanto a la fe. Moisés nació y en este caso ser bonito paga. El feo se muere en este caso. No me mire así, la Biblia lo dice. Dice que la mamá lo vio bonito y uy, este muchacho está como lindo. No lo ya me entendieron, ¿sí o no? ¿Qué tal si Moisés hubiera sido feo? No hubiera sido Moisés. Pero dice que la mamá lo vio. Bueno, ¿qué mamá no ve a un hijo así sean feos? Hay bebés feos. En serio, Dios mío. Pero las mamás los ven lindos. ¿Sí o no? Los ven lindos. Pero sí hay. Créame que sí. Es tan cruel usted. No es verdad. No digamos mentira, que todo el mundo alguna vez ha visto un bebé feo. Y no diga que no, mentiroso. Pero en este caso, pues bueno, uno podría decir eso. Pero primero la mamá, y aquí la mamá cuenta un papel muy importante en todo lo que hizo Moisés. Porque yo me pregunté muchas cosas aquí. Aquí esto es para que usted se siente, hermano, y usted dure una tarde con su cafecito anotando preguntas.
sobre este pasaje. Una tarde completa usted puede durar ahí haciéndose preguntas. La primera pregunta que yo me hago es: ¿cómo Moisés es capaz de rechazar semejante puesto? ¿Cómo se le ocurre a Moisés rechazar? La historia secular dice que Nefertiti, bueno, algunos ponen a Nefertiti como en ese tiempo, ¿no? Realmente no se sabe si fue el faraón, se me olvidó el nombre, si fue Ramsés III o si fue el otro que anterior, se me olvidó el nombre de él, que fue el de, porque venía Seti, sí fue el que mandó a los primogénitos, pero no se sabe a ciencia cierta si fue Ramsés III el que seguía o otro. Entonces Ramsés III estaba con Nefertiti y toda esa cuestión, y de ahí sale una de las historias seculares sobre Moisés. Y Nefertiti era la que se iba a casar con el faraón y ella se enamoró de Moisés. Entonces, ser lindo paga, porque ve, hasta la princesa se enamoró de él. Entonces ella andaba enamorada de él y hasta ella le dijo: si usted complace a Seti, él le va a dar a usted, le va a dar a usted ser el faraón, porque sabía que Ramsés era un hombre corrupto. Se lo va a dar a usted. Así que ¿para qué se pone a usted? Porque ella dice que lo buscó en donde estaba, lo trajo al palacio, y cuando él ya decidió mezclarse con los hebreos y lo trajo ahí, le dijo: pero usted, ¿por qué es tan bobo? Usted, siendo faraón, libérelos y ya se ahorra ese problema, se ahorra esa guerra. Cualquiera en sus 5 sentidos dice: pues sí, lo único que tengo que hacer es ganarme el puesto. Me gano el puesto de faraón y libero a los hebreos y todos felices. ¿No es cierto? Esa es la manera natural. ¿Cuántos de nosotros no hacemos las cosas naturalmente? Aleluya. Ya algunos me están entendiendo, ¿sí o no? ¿Cuántos no lo hacemos naturalmente? Casi la mayoría de cosas las hacemos a lo natural. Pero Moisés no lo hizo así. Moisés lo hizo a la fe. Y a la fe sí se arma una tremenda historia, una tremenda película, porque aquí se armó, fue una guerra entre Dios y el faraón. Aleluya. Y aquí se armó una batalla campal. Si usted ya conoce la historia, usted se va a dar cuenta lo que sucedió en toda esta historia. Pero la pregunta es: Moisés, ¿de dónde sacó eso? Él no sabía que él era hebreo, pero cuando él supo que él era hebreo, ¿cómo? ¿De dónde él sacó? Primero, abandonar el palacio. Segundo, meterse con los hebreos sabiendo que eran esclavos. ¿De dónde sacó eso? ¿Sabe de dónde lo sacó? De su mamá. Porque su mamá, cuando él era chiquito, le enseñó la palabra de Dios. Él, sin aún entender, yo me imagino que la mamá le contaba: sabes que tú eres un milagro de Dios, porque tenías que morir, pero el Señor tuvo misericordia de ti y por eso ahora estás aquí. Aleluya. Y cuando te vaya, el niño no sabía nada, no sabía, era un bebé. Pero yo me imagino las palabras que estaba hablando, las palabras, hermano, eso se queda ahí. La palabra de Dios se queda ahí. Eso es algo que no se quita de ahí. Y se quedó ahí con él. Y cuando él entendió y comprendió quién era, él prefirió dejarse de llamar hijo de la hija del faraón. Decidió dejar de ser el príncipe de Egipto para volverse un esclavo. ¿Y quién en sus 5 sentidos hace eso? Pues en nuestros 5 sentidos no lo hacemos. Pero el que tiene fe no tiene los ojos puestos en las cosas terrenales, sino tiene los ojos puestos en el galardón. Moisés no estaba viendo el palacio del rey, él no estaba viendo el cetro, él no estaba viendo el trono de Egipto, él estaba viendo a Dios. Aleluya. Y estaba viendo al pueblo de Dios siendo libre. ¿Para qué? Para adorarle. Aleluya. Él dirá: bueno, yo seré esclavo, pero él que me llamó sabrá cómo hacer para que nosotros podamos cumplir su voluntad. ¿Cuál es el precio del galardón? ¿Sabe cuál es el precio, hermano? ¿Sabe cuál es lo primero que uno tiene que hacer? Dejar de pensar como uno piensa.
¿Sabe qué es lo segundo que uno tiene que hacer? Dejar de ser de su país. ¿Oyó? Así lo amemos con el alma y el corazón. Pero si tú realmente quieres cambiar y quieres ver las cosas desde la perspectiva cristiana, la perspectiva del poder, hay que dejar de ser colombiano, mexicano, hay que dejar de dominicano, todo eso hay que dejar de serlo. Amén. ¿Sabe por qué toca dejar de hacerlo? Porque hay tantas cosas en las culturas de nosotros, sobre todo en los países latinoamericanos. Porque si usted estudia la historia, tome unas clases de antropología, hay libros, hay bibliotecas, hay internet, un libro de antropología y lea la antropología sobre Latinoamérica y usted se va a dar cuenta, todos somos igualitos. ¿Usted sabía eso? Todos somos de la misma cochada, somos todos. Desde México hasta Chile, todos somos de lo mismo. Españoles violadores y asesinos que vinieron a acabar con todo esto. Y de ahí se mezclaron con y trajeron esclavos de África y los indígenas las violaron y toda esa mezcla es usted y yo. ¿Orgullo de qué? Y se pone a pelear a veces que porque yo soy más blanco que usted, yo soy más indio que usted, yo soy más negro que usted. Dios mío. Analice de dónde viene y dar cuenta que eso no es de mucho orgullo que digamos. Y los gringos ni se diga, son peores todavía. Voy a decir que son asesinos también. Todo lo de Europa, hermano, era malo. Créame. Pero hay que dejar las costumbres. Hay que dejar de pensar en las costumbres. No estoy hablando de los gustos, estoy hablando de las costumbres. El gusto no lo va a cambiar usted nadie. A mí nadie me va a quitar el gusto por las cosas, por el buñuelo y el pan de bono. Nadie me lo va a quitar. No quiere decir que por eso voy a dejar de. No, me sigue gustando y me gustará hasta el día que me muera. Pero ahí no me refiero a eso, me refiero a las costumbres. Porque en Dios las cosas no se miran. Fíjese quién era Moisés. Moisés era un egipcio. Y ser egipcio en ese momento, haga de cuenta ser un gringo. Y que usted de gringo diga, no, ¿sabe qué? Yo voy a dejar de ser gringo y me voy a volver un colombiano. ¿Quién va a hacer eso? Voy a renunciar a la ciudadanía americana y voy a hacerme ciudadano colombiano y voy a renunciar a la ciudadanía americana. ¿Quién hace eso hoy en día? Nadie lo hace. Y va a tocar irse para allá que a sufrir porque tantos problemas económicos que hay allá. Pero Moisés lo hizo. ¿Sabe por qué lo hizo? Él renunció. ¿A quién era él? Él renunció a sus costumbres porque él fue criado con su mamá, pero poquito tiempo hasta que fue destetado. Pero de ahí en adelante su crianza fue 100% en el palacio del rey. Ajá. Egipcio de egipcios. Se las sabía todas ya él. Y renunció a todo eso porque estaba viendo otra cosa. Otra cosa que los de su casa le dijeron: estás loco, ¿qué te pasó? ¿Cómo vas a dejar esa oportunidad? ¿Cómo vas a dejar de ser así? ¿Cómo vas a dejar de hablar así? ¿Cómo vas a dejar de hacer esto? ¿Cómo vas a dejar de hacer lo otro? Solamente porque es lo que estás viendo, que es lo que está pasando por tu cabeza. Pero Moisés tenía los ojos puestos en el galardón. ¿Sabe qué es lo tercero? Mirar donde nadie más está mirando. Y eso sí que es difícil. Lo repito otra vez. Mirar donde nadie más está mirando. Porque lo que tú ves por la fe no lo está viendo nadie más. Solo lo estás viendo tú. Amén. Solamente lo estás viendo tú. Solamente lo estás viendo tú. Nadie más lo ve. Usted se pone a veces a hablar con alguien y la gente, hermano, oh, gloria a Dios, sí, pero por dentro está pensando: este sí es mucho iluso.
Eso piensa todo, eso piensa uno de los demás cuando la gente empieza a contar sus sueños y empieza a contar su fe, a hablar de su fe. Este es mucho iluso, está pensando. Nadie más lo va a entender sino solamente tú, porque es algo entre Dios y tú, nadie más. Nadie más. Así te cuestionen, así te digan, por tú andar en esa iglesia, por eso es que no tienes lo que tienes que tener. Tú por andar sirviéndole, por eso es que no estás, no, tú tienes tanto talento, deberías estar haciendo esto y lo otro, deberías estar produciendo, deberías estar haciendo una cosa y la otra, y no, por andar metido allá y por andar haciendo eso, por eso es que no tienes nada. ¿Y relación con Dios tienes? ¿Será? Y a veces hasta en la propia familia de uno, cristiana y todo, le dicen a uno cosas así. Y si no se le han dicho, hermano, revísese, porque algo está mal con usted. Cuando te lo dicen es porque estás viendo lo que nadie más está viendo. Aleluya. Que mi mamá quería que yo fuera esto, que mi papá quería que yo fuera esto. Lo siento mucho. Mi Padre Celestial quiere que yo sea otra cosa, y yo voy a hacer lo que mi Padre Celestial quiere. Aleluya. Así me deshereden, así no tenga nada, porque los ojos los tengo puestos en el galardón. Aleluya. Y mi galardón está con Cristo. Esa es la gran diferencia, mis hermanos. Por eso Moisés rechazó todo lo que tenía alrededor y todo su futuro brillante lo rechazó por volverse un esclavo. Pero después, para ser el libertador de Israel, para sacarlo de Egipto y para llevarlo a la presencia de Dios allá al monte de Sión. Eso era lo que quería hacer Moisés. Eso era el galardón de Moisés. Y Moisés lo ganó y lo alcanzó. ¿Sabe por qué lo alcanzó? Porque tenía sus ojos puestos en el galardón. Aleluya. Y yo en esta noche quiero decirle, mis hermanos, que si usted tiene los ojos puestos en su galardón, pero no los ponga en el galardón terrenal. Eso, hermano, usted puede que sí, yo quiero la casita este año, quiero esto, quiero lo otro. Mi galardón personal era tener una carrera universitaria. Yo era el más inteligente de mi high school. Yo tenía el promedio más alto. Yo tenía un futuro brillante, pastor, y eso solo era mi deseo, y el Señor no me lo permitió, porque el Señor me puso otra cosa, otro galardón. Me dio la oportunidad después, pero pasaron años para poderlo lograr. Y después me di cuenta, no debo tener mi galardón puesto en las cosas de las terrenales. Lo voy a tener puesto en los ojos del Señor Jesucristo. Aleluya. Y en esta, yo hablaba con un amigo que quiere salir al ministerio, y estaba un poco ansioso del protocolo. Yo le dije, mijo, usted olvídese de eso, no se ponga a pensar tanto en eso. Si Dios lo quiere, Él se lo va a dar. Usted no se ponga a pensar tanto en papeles y en licencias y en protocolos y en tanta cosa. Ponga sus ojos en Jesús. Aleluya. Yo no he necesitado nada de eso para servirle al Señor, y todavía estoy de pie. ¿Por qué? Porque yo tengo mis ojos puestos en el Señor. Mi galardón es el Señor Jesucristo. Si me dan o no me dan, si tengo la eminencia o no, eso no importa, porque Moisés no le importó eso. Solamente quería hacer la voluntad de Dios. Y nosotros los cristianos solamente tenemos que tener una cosa en nuestra mente y en nuestro corazón: solamente hacer su voluntad, solamente hacer lo que Él quiere hacer. Por eso, hermano, cuando usted le sirva a Dios, en lo poco que le sirva o en lo mucho que le sirva, hágalo para Él. Hágalo para Él. Hágalo para Él. No lo haga para los hombres. Hágalo para Él. Aleluya. Aprenda, mi hermano, que el Señor te va a pasar por un desierto si es necesario, te va a pasar por la cueva si es necesario, te va a pasar por las cárceles si es necesario, te va a pasar por tribulaciones si es necesario, por persecución si es necesario. Él te puede hacer pasar por muchas cosas si es necesario, pero no importa nada de lo que pase, nada de lo que se venga. Lo único que importa es seguir teniendo la mirada puesta en el galardón. Prefirió despreciar los deleites de este mundo y cambiarlos por el vituperio de Cristo. Prefirió sufrir en su carne que gozar de los deleites temporales del pecado. Y la pregunta en esta noche es esa: ¿cuál es tu galardón?
Si tu galardón es Cristo, no despegues tu mirada de Él. No cuestiones, no preguntes, simplemente síguelo. Simplemente sigue adelante con Jesús, porque Él es el autor y Él es el consumador de la fe. En pie, por favor, está. Vamos a orar dándole gracias a Dios. Señor Jesús, gracias en esta noche, Señor, por tu presencia, por tu palabra. Señor, haznos hombres y mujeres de fe, Señor, que tengamos puesto los ojos en ti, Señor Jesús. Señor, ayúdanos a entender, Señor, y a comprender qué es lo más importante para nuestras vidas, qué es lo más importante para nosotros, Señor. Y ayúdanos a mirarte a ti, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús. Oh Padre Santo, eso solamente lo sabemos nosotros, tú y nosotros, Señor. Tú nos has puesto, Señor, un galardón en cada uno espiritual. Y te pido que esta iglesia lo pueda ver, Señor Jesús, por la fe, Señor, y pueda seguir de pie por la fe en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Jesús. Hermanos, el Señor les bendiga. Este viernes hay servicio de acción de gracias.